Muy bien, amado Señor, nos acercamos a ti una vez más y te pido que nos des dirección en esta siguiente parte de la introducción a tu Torah. Oramos esto, Señor, en nombre de Yeshua y por sus méritos. Ayúdanos a no distraernos y a avanzar en este día de reposo, en este día de Shabbat, en nuestro crecimiento, avanzar en nuestra relación contigo, en nuestra relación con nuestro prójimo y con nosotros mismos. Crecer integralmente, Señor. Y tu palabra es la clave, la llave para este crecimiento. Oramos esto en nombre de Yeshua y por sus méritos. Amén y amén. Muy bien, la segunda parte, la segunda sesión de justamente la Torah, introducción. Bueno, seguimos con las preguntas y la otra pregunta, después de ya varias que hemos estado haciendo, ¿qué tal? ¿Les gusta aprender a través de preguntas? Es eh, como que una forma más fácil de aprender, ¿no? Y sí, ahí dice alguien, las preguntas tienen que ser precisas, específicas y como dice Pablo, tienen que especificar el prompt, claro que sí, exactamente. Eso vamos a tratar de mejorar también. Y dice, esto más que pregunta es, originalmente así era el rollo de la Torah. Van a ser preguntas y también ideas ya desde el principio. Entonces, vamos. ¿Cómo fue escrito originalmente el rollo de la Torá o cómo fue presentado? Y pues aquí vamos a tener una imagen, una figura, y pues aquí tenemos el rollo de la Torá. Así fue al principio. Bueno, al principio eran pictogramas hechos en diferentes materiales, pero ya cuando hablamos de la Torá completita, se la puso en un rollo de esta forma y esto ya fue obviamente a medida que pasaron los años. Estoy seguro que ya justamente con el rey David, con los reyes Saúl, David y Salomón, existía ya justamente este material. Y estamos hablando de un material biodegradable, o sea, no era un material que podía durar, así que tener una copia de estas realmente era maravilloso, ¿no? Entonces, así originalmente se entregó. No habían versículos, no había capítulos. Esto es lo que se conoce como el Sefer o el rollo de la Torá. Aquí está la instrucción. Un solo rollo contenía la Torá completita. O sea, los 5 libros estaban en este solo rollo, ¿ok? En Argentina estuve y quise comprar una copia de estas. Era una copia nada más de modelo, de imagen, y pues eh, la verdad que por causa de transporte no lo compré y además que también estaba bastante caro, no son copias muy baratas. Y pues si tienes la posibilidad, sí, es bueno, especialmente ya para ir instruyendo a tus hijos, ¿no? Bueno, así fue presentada la Torah en el principio, ¿ok? Es decir, desde que ya se pudo escribir en rollos. Bueno, ¿y en qué idioma Dios dio sus instrucciones a su pueblo? ¿Cuál fue el idioma? A ver, me gustaría respuestas en el chat. ¿Cuál fue el idioma que Dios utilizó? A ver, hay alguien respondió el hebreo, pero no es la respuesta exacta. Ahí está la respuesta exacta. Esto se entregó en el paleo hebreo o el hebreo proto-sinaítico, que sería, vamos a hablar que es casi el fenicio, o básicamente también sería el fenicio muy parecido a este tipo de pictogramas, ¿ok? Entonces Dios dio sus instrucciones en pictogramas, así fueron entregados los 10 mandamientos. Si te das cuenta, y aquí justamente esto va para Mike, estas imágenes representan, o estos símbolos representan varias palabras. Y es ahí donde, como no había vocales, se le tenía que aumentar justamente no solamente vocales, sino también frases para que se vaya entendiendo lo que se quería decir en el paleo hebreo. Justamente el paleo hebreo, que es el idioma o la forma pictográfica en la cual Dios entregó sus instrucciones al pueblo. El paleo hebreo es un tipo de escritura hebrea primitiva que evolucionó con el tiempo, pero el significado permanece. Eso es lo bueno. El hebreo actual, el moderno, no es el mismo que el original.
Por eso es necesario aprender a conocer el paleohebreo y les voy a mostrar un poquito lo que es el paleohebreo en la siguiente diapositiva. Evolución del idioma hebreo, fíjense bien, estas son las pictografías, los pictogramas. Qué pena que no se ve el movimiento de mi cursor, ¿no? Eso estoy viendo, voy a tratar de arreglar para la siguiente semana. Pero bueno, dice pictografía y ahí puedes ver, por ejemplo, la primera letra es Aleph, que está representada por la cabeza de un toro. Buey, esto también significa fuerza, líder. Y aquí está la Bet, que es la primera letra con la cual empieza la Biblia. Y fíjense, aquí hay un mensaje escondido que ya se los voy mostrando, pero la primera letra nos muestra el propósito de Dios para el hombre. Y justamente nos muestra una habitación, una casa, un tabernáculo o como tú quieras llamar. Esta es la primera letra del idioma hebreo o vamos a decir, del paleo hebreo, ¿no? Aquí están las 22 letras del alefato hebreo, ¿ok? Ahora, este siguiente cuadro les voy a mostrar, tiene que ver con, oh, perdón, no se ve el cuadro. Ok, aquí está. No, perdónenme un segundito, hay una imagen que no está saliendo. Aquí está, aquí está. Esta siguiente imagen, aquí les muestro. Ahora sí se ve. eh, Son las mismas letras, ya no está la pictografía, pero quería mostrarles para también mostrarles que cada letra en hebreo tiene un valor, un valor. Por ejemplo, la Aleph, que es la primera letra, tiene el valor de uno y así sucesivamente las primeras 10 letras tienen un valor creciente de uno, 2, 3 hasta el 10. La siguiente letra, la 11, que es la Kaf, tiene justamente el valor de 20 y así sucesivamente hasta llegar en 22 letras a 400, al número 400. Ahora, no termina ahí, hay más, pero no es necesario ir más profundo, pero es necesario que te des cuenta que de aquí sale algo hermoso que se llama gematría. Entonces, cada letra tiene un valor numérico y esto ya es vamos a decir, una profundidad de la Torah, la cual a mí me gusta, pero quiero tener cuidado porque se ha metido mucho en el misticismo numérico también, el utilizar justamente los valores de las palabras en hebreo. Entonces, es bueno tener cuidado también con esto, ¿ok? Eh, Hay un comentario aquí que dice, cuando se escribieron los primeros textos bíblicos no existía la necesidad de diferenciar en el paleo hebreo y el hebreo para los escritores antiguos, simplemente era su escritura y su lengua, exactamente. Exactamente, sí, claro, el hebreo, paleo hebreo fue un descubrimiento posterior, claro que sí, porque obviamente, pues, hemos ido evolucionando aún en nuestras investigaciones con la Biblia, pero siempre regresando al original. Seguimos avanzando. Esta es, por ejemplo, una evolución de la pictografía, ya posterior, obviamente, esto no nos han entregado así de bonito. Pero esto ya es una evolución. Fíjense la primera parte y justamente esto es Génesis 1:1. Exactamente el primer versículo. En paleo hebreo, estas son las palabras que además ni siquiera tenían espacios. Aquí veo que esto está con espacios, pero esto está con espacios porque ya lo separaron, pero en el original no tiene espacios. Lo que tiene son puntos y esos puntitos justamente nos ayudaban a separar también, son vocales que nos ayudaban a separar las palabras. Luego viene la evolución dándole una forma a estos pictogramas, si se fijan aquí, hasta que al final llegan a definirse en el Ketab Ashurit, lo cual ya es un paso antes del hebreo actual. Aquí ya tienes el hebreo actual, donde justamente ya puedes ver lo que ahora vemos en los institutos de enseñanza de hebreo. Y aquí tenemos la primera palabra en hebreo, el primer versículo que dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et haaretz. Entonces, esta es el primer versículo de la Torá, el cual vamos a explicar en un momentito más.
La siguiente pregunta es, ¿desde cuándo existe la Torá? La Torá de nuestro Padre, de la Torá del Eterno. Pues la Torá se puso por escrito con Moisés hace aproximadamente 3.400 a 3.500 años. Vino de esta manera. Estamos en la introducción, recuerden, nada más estamos dando un toquecito para ya entrar en el estudio, pero es bueno relacionarnos con la instrucción de Dios. Es así como fue entregada, esto lo habíamos aprendido en el curso básico, y pues esta es la forma en la cual se entregó la Torá. ¿Ok? Entonces, ¿hace cuánto tiempo está escrita la Torá? Pues la Torá está escrita hace 3.500 años. Les voy a mostrar en una figura cómo es que esto ocurrió. Y pues acá hay una figura que voy a ir poniendo en una gráfica donde si se pueden ubicar la creación del Señor está en el año 4000 antes de Yeshua. Si te fijas ahí está Yeshua. Permítame, voy a ponerlo mejor para que se pueda ver. Un segundito. Perfecto, creo que ya ahí se ve. Muy bien, se ve, ¿no? Se ve la figura. Bueno, 6000 años marca y estamos en el año 2025. O sea, ya los 6000 años se están por cumplir porque hay una falla en los calendarios, obviamente, pero no vamos a entrar a eso. Nada más les quiero mostrar hace cuánto tiempo está escrita la Torah en una gráfica. Vamos a dividir estos 6000 años en 2000, 2000, 2000 y aquí tenemos 2000 años en la primera parte y 2000 años antes de Yeshua, ¿no? Entonces, 1500 años antes de Yeshua se escribió o Dios entregó los 10 mandamientos, las dos tablas, y a partir de ahí es que Dios fue revelando la Torá, verso o palabra por palabra, letra por letra. Esto lo podemos ver en Éxodo 31:18, donde Moisés recibe las tablas de la ley escritas con el dedo de Dios. Y posteriormente Dios fue revelando a Moisés durante 40 años el resto de los libros de la Torah. ¿Ok? Entonces, esto ocurrió hasta el año 400 antes de Yeshua. O sea que por 1000 años la Torah estuvo solita. La Torah la utilizaron el rey David, el rey Salomón y el rey Saúl y todos los demás reyes, pero no había más libros. Los libros se estaban escribiendo, solamente habían 5 libros durante el reinado de Israel. Y esto ya nos da una imagen de lo que va a ser en la eternidad. La Torah es eterna, la fuente de vida, la Torah viviente, la Torah revelada va a estar siempre así, completita, solita, la Torá, los 5 libros, por la eternidad. Y ahora los demás libros también, claro que Dios tiene una biblioteca tremenda, pero doctrinalmente todo tiene que salir de estos 5 libros, ¿ok? Porque Dios los escribió. ¿Hasta cuándo ocurrió eso? Hasta que Esdras, en el año 400 antes de Yeshua, decidió justamente hacer el canon del Tanaj, es decir, de los 39 libros que tenemos en nuestra Biblia, los cuales son 24 libros en la Biblia hebrea. Entonces, a partir de ahí es que surge justamente el mal llamado Antiguo Testamento, ¿ok? Entonces, fíjense bien dónde está la Torá. La Torá está solita entre el año 1500 al año 400 antes de Cristo. Ahí viene Esdras y Esdras empieza a compilar, a recolectar el resto de los libros, creando justamente la Biblia hebrea, la cual se compone de 24 libros, los cuales para nosotros son 39 libros, porque nosotros separamos Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, etcétera. Lo puedes investigar más profundo tú. A esto se le llama Tanaj, mal llamado Antiguo Testamento. De aquí también surge algo que es en negro, lo estoy poniendo en negro, que es la Septuaginta. Justamente 70, o sea, más o menos 70 personas antes de Yeshua, en el tiempo entre el 400 la llegada de Yeshua, se escribió la Septuaginta. Es decir, ¿qué es lo que ocurrió aquí? Lo mismo que ocurrió en la salida de Babilonia. En la salida de Babilonia, después de 70 años, que son más o menos como 2 generaciones completas,
es que los hijos de los judíos ya no hablaban hebreo, ellos hablaban justamente arameo. Entonces, eso mismo ocurrió después de los 400 años, o digo, antes de los 400 años, porque ya hablaban varios idiomas y justamente uno de los idiomas fuertes antes de la Septuaginta era el griego. Por eso es que la Septuaginta fue escrita en un idioma gentil, que es el griego. Fue el día más triste para los judíos. El Nuevo Testamento, mal llamado así, que es en realidad el Brit Hadashah, ya fue siendo recopilado después del año 100 por los discípulos de Yeshua. A estos justamente, obviamente no se le escapó a Dios esto de las manos, entonces fue ahí donde se escogieron o se seleccionaron los 27 libros del Nuevo Testamento, ¿ok? Entonces, ¿dónde se ubica la Torah? Si te das cuenta, se ubica como el fundamento de todos los 66 libros. Esto es lo que tú tienes que saber. Cuando alguien viene con su teología y te dice, no, que el Antiguo Testamento ya está atrás, no es cierto, para nada. Así que es 3500 años demostrado en una gráfica donde se recibió las primeras palabras de la Torah expresada en los 10 mandamientos. Así que ya tienes aquí una imagen completita, le puedes sacar una foto si quieres a esto, de lo que es, hace cuánto tiempo fue escrita la Torah, ¿ok? Bueno, entonces esto es para entender la importancia justamente de lo que es la base de toda la Biblia, que es la Torah. Dios entrega el pacto a su pueblo, ¿ok? ¿Qué es lo que sucedió aquí? En Éxodo 19, 1 al 6, vemos que Dios hace un pacto con su pueblo basado en sus estatutos, basado en la Torá. A este pueblo Dios le llama y le invita a ser su esposa, prácticamente a hacer un pacto matrimonial con ellos. Y eso lo hicieron en el Sinaí. Voy a leer solamente el versículo 5 que dice, ahora pues a Israel le habla, si prestas atención a mi voz y guardas mi Torá, o sea, mi pacto, tú vas a ser, o sea, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Una vez más, Dios tratando de mostrar a Israel como la luz de las naciones. Y si ustedes recuerdan, una de las primeras frases que Jesús o que Yeshua dijo de nosotros cuando él dijo, ¿qué somos? Él dijo, ustedes son la luz y la sal de la tierra. Y eso es lo que somos. Y somos imitadores de Yeshua. Él es la luz del mundo. Él es la luz dentro de estas tinieblas. Y dice, ustedes van a ser van a ser un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son palabras que dirás a quienes, a los hijos de Israel. Así que Dios hace un pacto con su pueblo basado en la Torá. No estaba basado en promesas vacías, sino basado en la Torá. Y pues entonces recordemos, no hay otra esposa, no hay otra esposa del Señor. Dios le ofreció matrimonio a Israel. Y por eso tenemos que entender que Israel no se refiere a esa nación solamente que está ahorita en el Medio Oriente, sino Israel es básicamente los que son gobernados por Dios. De ahí sale el nombre Israel, que se compone de dos palabras hebreas. Uno es Yisra o Sará también, que significa luchar o esforzarse. Y la palabra El, que hace referencia a Elohim o a Dios, es justamente las dos palabras. Ahora, por lo tanto, Israel puede traducirse como aquel que lucha o prevalece con Dios o Elohim, o también se puede decir el que lucha o prevalece al lado de Dios. O sea, si tú eres Israel, estás eh, luchando frente a este mundo al lado de Dios. No estás con un pie en Dios y un pie en lo que no es Dios. No estás con un pie en las tinieblas y un pie en la luz. No puedes seguir a Dios de esa manera. No puedes ser gentil y hebreo al mismo tiempo. O eres hebreo o eres gentil. ¿Ok? Espero que esto no te esté haciendo daño en tu forma de verte, ¿ok? Es bueno definirse. Por eso la Biblia te va a definir.
O estás con Yeshua o estás contra Yeshua. Bueno, ¿y qué hizo el pueblo cuando recibió este pacto de parte de Dios? Pues el pueblo aceptó el pacto. Esto lo vemos en Éxodo 19, 8 al 10, que dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que el Señor ha dicho, haremos. O sea, le estaban diciendo el sí a este pacto, le estaban diciendo el sí como analogía, digo, como nada más como una figura a Dios, al Elohim, le estaban diciendo, sí, aceptamos ser tu pueblo, aceptamos ser tu esposa, aceptamos este compromiso matrimonial. Entonces Dios les dijo justamente, entonces ustedes van a ser mi pueblo. Y Moisés refirió al Señor las palabras del pueblo. O sea, Moisés le dijo, sí, el pueblo acepta. Claro que Dios sabía de entrada. Entonces el Señor dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo al Señor y el Señor dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. ¿Y qué hizo el pueblo? Escuchó, pero llegó un punto en el cual ya no quisieron escuchar. Éxodo 20:18 dice, y todo el pueblo estaba escuchando y dice, vio y oyó los truenos, los relámpagos, el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y temblando de miedo se mantuvieron lejos. Y dijeron a Moisés, Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Que no hable el Señor con nosotros porque vamos a morir. Estaban con un temblor, dice la Biblia, y lo cual se traduce a la primera reacción que tuvo a Adán. No era un temor en el cual había un respeto, era un temor a morir. Y por eso es que Moisés responde al pueblo, no teman, no teman, no tiemblen. Dios vino para probarles y para que su temor esté en presencia de ustedes, para que no pequen. Sí, el pueblo estaba temblando, temblando, porque ellos pensaban que iban a morir. Bueno, entonces no iba a pasar. Ya no quisieron escuchar la voz de Dios, solamente pudieron escuchar los 10 mandamientos. Es por eso que este es el testimonio que está en el arca del pacto, que lo tenemos aquí como figura. Y en el arca del pacto están las dos tablas, está también la vara de Aarón y también está el maná. Pero nada más las tablas es lo que nos interesa saber hoy, ¿ok? Entonces, este es el testimonio, esta es la prueba, esta es la garantía de que la Torah realmente no es un cuento de hadas, ¿ok? Bueno, así que seguimos con algunos títulos que le he puesto a la introducción de la Torah de Yeshua. La bendición de la ley que Dios dio a Moisés. O sea, hay una gran bendición cuando leemos su Torah. Y esto lo dice en el Salmo 1 del 1 al 3, el cual Emiliano leyó el día de hoy. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torah del Señor está su delicia, en las traducciones está ley. Y en su Torah medita de día y de noche. Esta persona será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La palabra Torah viene de la concordancia Strong H8451, que significa instrucción, enseñanza, doctrina, guía, educación y o dirección. ¿Ok? La Torah es semejante o es prácticamente el libro de la vida. Apocalipsis 13:8. Cuando alguien está en busca del libro de la vida, te puedo decir, está en tus manos. Sí, está en tus manos el libro de la vida, nada más que lo tienes que hojear. ¿Por qué creen que el libro de la vida tiene hojas? ¿Y por qué creen que los libros tienen hojas? Porque tenemos que hojearlos en el sentido de agarrar el libro y conocer hoja por hoja el contenido de eso. Y justamente la palabra árbol significa fuente también. Y la palabra fuente o libro de vida es justamente lo que va a estar en medio del huerto, en medio de la ciudad. Al final en Apocalipsis ya no le llama huerto, le llama ciudad. Y esto es algo muy interesante. Apocalipsis 13:8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Esto es una referencia al libro de la vida. Más adelante les muestro lo que les estaba comentando hace un momento. Entonces, es el libro de la vida del Cordero. O sea, es el libro de la vida de aquel que dio su vida por ti, quitándote todos tus pecados si es que estás en Él como un discípulo.
pero no te va a quitar tus pecados si es que tienes un enfoque gentil. Tal vez te los cubre, pero ya no estamos en ese nivel. Cubriéndote tus pecados, estás en la posición del primer Adán, porque él se cubrió con hojas de higuera su desnudez. En cambio, Yeshua viene y quita las hojas de higuera para realmente vestirte de su luz, o sea, de su Torah. ¿Ok? El árbol de la vida es la fuente de vida y Yeshua es esa fuente de vida. ¿Y qué es lo más parecido a un árbol? Pues la menorá. Un creyente verdadero es un discípulo justamente solamente del Cordero. No tienes otro maestro más o por encima de Yeshua. Si tú revisas tus maestros y ves que tú le prestas más atención a otro maestro o a otro rabino, mejor corregí eso porque vas a terminar haciendo lo que tu maestro hace. ¿Ok? Y el libro de base de este maestro es la Torah. ¿Ok? Bueno, por ejemplo, vamos a hacer una pregunta aquí para entender ya un poquito más y poner en práctica todo lo que hemos estado aprendiendo. A ver, ¿a qué escritura se refiere Pablo en 2 Timoteo 3:16? A ver, veamos, el versículo dice así. Toda escritura o toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué significa toda escritura? ¿Cuántos libros es toda la escritura? A ver, me gustaría que alguien responda a eso con un número. ¿Cuántos libros es? Así va a ser más fácil. ¿O qué se le llama a eso? Estamos en 2 Timoteo. A ver, alguien ya respondió. No, 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 no son 49, son 39. O sea, toda la escritura en ese tiempo era todo el Tanaj. Todo el Tanaj es lo que ellos tenían. Específicamente no era la Torah porque ya había el Tanaj. Entonces, lo más probable es que cuando dice aquí Pablo, toda la escritura se está refiriendo a la Torah más los 36, no, 34 libros más que Esdras había compilado o los había puesto dentro del canon bíblico. Entonces, toda la escritura hace referencia al Tanaj, o sea, al mal llamado Antiguo Testamento. ¿Para qué nos sirve toda esta escritura? O sea, la Torah más la historia de los profetas y los salmos nos sirve para prepararnos enteramente, o sea, integralmente para toda buena obra. ¿Qué les parece? Ese es el Tanaj. Escritura es el Tanaj, el mal llamado Antiguo Testamento. Y ahora, ¿qué significa Tanaj? Para que se nos aclare mejor la figura, les dije que esto lo vamos a entender hasta un niño de 10 años. Si es que siguen en orden, van a entender. ¿Qué significa Tanaj? Tanaj o Tanaj, también se dice con J, viene del acrónimo hebreo Tanaj, que es el conjunto de los 24 libros que Esdras recopiló en el año 440 a.C., los cuales en las Biblias que tenemos en nuestras manos son 39 libros que componen el mal llamado Antiguo Testamento. Vamos a ver un poquito más sobre el Tanaj. El Tanaj o Antiguo Testamento son 39 libros. Fíjense, los primeros 5 libros ya los conoce: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Los Nevi'im o los profetas son los siguientes 21 libros. Y los escritos o Ketuvim son los siguientes 13 libros que tenemos aquí a continuación, un conjunto de 39 libros que hacen justamente lo que tenemos en nuestras manos al mal llamado Antiguo Testamento. Seguimos avanzando, voy a volar un poquito más. A la pregunta ahora no es qué es el Tanaj, qué es la Biblia. Pues la Biblia, y aquí justamente es lo que al principio habíamos corregido en una de las preguntas, es la Biblia es justamente viene del hebreo o del griego biblión, que es el conjunto de libros o biblioteca. Eso es la Biblia. La Biblia es un conjunto de 66 libros o escritos, ¿ok? Y el Tanaj es este, es justamente este. Entonces, tú tienes en tu Biblia un Tanaj y tienes una Torah. Nada más que ahora tal vez para algunos recién se está aclarando la figura. Esto no vas a aprender en un instituto teológico, ¿ok? Y ahora, estos 66 libros tienen conexiones. Hay más de 60.000 conexiones o referencias cruzadas en toda la Biblia.
Recuerden que estamos en la introducción a la Torá, ¿ok? Entonces, estas conexiones se las puede ver en esta imagen. Cada línea en curva, si tú te puedes fijar, es una conexión en general o en su mayoría a la Torá o al Tanaj. Fíjate, las curvas van en grande porque se conectan más al Tanaj y esto fue un estudio hecho por pastores. O sea, eso es la bendición. O sea, Dios no reserva la sabiduría solamente para unos cuantos. También los pastores pueden descubrir cosas tremendas, pero lamentablemente a veces no van más allá y se quedan con simplemente una información muy interesante, pero si cavarían más, wow, sería tremendo. Los 66 libros de la Biblia hablan de una sola historia y esa es la historia que el mundo no conoce y lo hemos explicado en el curso básico con el título de La historia de una familia. La Biblia tiene 31.187 versículos dependiendo de la versión que tengas. Hay otras que tienen más y menos dependiendo de la versión, pero en general estos son los libros los capítulos y versículos de la Biblia, 1189, ¿ok? Entonces, si quieres aprender a manejar este cuadro, todas estas líneas blancas que están abajo son los capítulos, los 1189 capítulos de la Biblia. Aquí está el capítulo más largo que es el Salmo 119, ¿ok? Por eso es que es así de largo este capítulo. Ok, 176 versículos, ¿se dan cuenta? El capítulo 1 de Génesis tiene 31 versículos. El Salmo 119 tiene 176 versículos. Bueno, entonces todo esto tiene que hacer algo, revelarte la verdad. ¿Y qué es la verdad? La suma de su palabra, es la verdad. Así que en los siguientes 10 minutos voy a tratar de entrar en lo que es Génesis, versículo 1, verso por verso. Espero que esta introducción nos haya servido y hayamos llegado a la conclusión de que la Torah es vamos a decir, es el recurso más importante y valioso que tenemos en nuestras manos, siempre y cuando lo estudiemos. Y mejor verso por verso, especialmente para nosotros que no somos, que no venimos de familias donde se nos ha enseñado la Torá desde pequeños. Bueno, vamos. Génesis verso por verso, iniciamos. Génesis capítulo 1, versículo 1 al 5, dice así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Hoy nos vamos a enfocar solamente en el primer versículo. Probablemente no vamos a terminar todo, pero por lo menos la primera palabra, ¿ok? Y va a darse cuenta de la bendición de ir al contexto original e histórico. Ahora, un challenge, un desafío para ustedes. Tomen su lapicero y su cuaderno. Lean estos versículos y me gustaría que generen por lo menos dos preguntas y me las pongan en el chat o las pongan no las pongan ahorita, sino primero generen sus preguntas, por lo menos dos de estos 5 versículos, ¿ok? Dos o tres preguntas generen ahora mismo, en este momento, de verdad, por favor, léanlo y generen preguntas. Esto nos va a ayudar a todos a conectarnos mejor, a estudiar mejor. Y no, como dice la figura aquí que lo puse en chiquito, alguien dice, tengo una pregunta tonta. No, no hay preguntas tontas. No hay preguntas tontas. Ya no dice el cuadro, pero yo diría, solamente hay tontos que no preguntan. Perdónenme si ofendí a alguien, pero de verdad, el no preguntar no es una buena señal de crecimiento. Es más bien una señal de que no estás creciendo. Entonces tenemos que aprender a hacer preguntas. ¿Ok? Haga sus preguntas en su cuaderno y luego los coloca en el chat de Telegram, por favor. Y esto me va a servir para que la siguiente semana de pronto haga un audio extra para responder algunas de las preguntas o si es posible todas las que ustedes me hagan. O sea, voy a tener más trabajo. Ok, vamos al análisis del primer versículo de la Biblia. Preste atención.
El primer versículo de la Biblia entonces es Génesis capítulo 1, versículo 1 dice así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí ya le puse Elohim porque eso es Dios, es la primera expresión del nombre de Dios en un sentido, eh, pero representa muchas cosas esta palabra Dios o vamos a decir Elohim a partir de ahora, ¿ok? Bueno, la primera palabra en hebreo es Bereshit, la cual justamente hace referencia a en el principio a simple vista, pero no es así. Hoy se va a dar cuenta de eso, ¿ok? Esta palabra Bereshit en hebreo tiene justamente la siguiente forma de escritura. Esto se escribe de derecha a izquierda. Bereshit, que está en color azul, está también en esta palabra, en este versículo en hebreo, en la parte azul, de derecha a izquierda, ¿ok? Para los que están iniciándose en los estudios en hebreo, el hebreo se lee de derecha a izquierda, ¿ok? Primero leemos la parte azul y luego leemos lo demás. Ok, entonces vamos yendo a la primera palabra de la Torá, que es Bereshit o en el principio. ¿Y qué significa esta palabra? Pues como ya lo dije, esto hace referencia a simple vista en el principio, pero no termina ahí. Vamos, avanzamos más. La palabra Bereshit está compuesta por el prefijo de, que significa en, y Reshit, que significa principio, primicia y también primogénito, aunque no está aquí. Eso es lo que significa esta palabra. El término Bereshit es profundamente significativo en el hebreo original y ha sido objeto de muchas interpretaciones dentro del judaísmo, porque ellos son los que más han estudiado la Biblia, y también el mesianismo, y también estos dos principalmente. No diría las demás religiones, porque las demás religiones han pasado por la superficie, porque se han estancado en el enfoque gentil. De ahí surgen las teologías. Y las teologías sin Torah, lamentablemente, nunca van a llegar a la profundidad de las escrituras. Y es por eso que generan doctrinas que están realmente descabelladas, no son doctrinas correctas. De ahí salen el dispensacionalismo, salen las trinidades, salen las doctrinas del Espíritu Santo, salen un montón de doctrinas que justamente la Torah no menciona ninguna de ellas. No se puede sacar doctrina de otros libros que no sean Torah. Toda la doctrina está en los primeros 5 libros. Cuando alguien te trae una doctrina, como por ejemplo la doctrina de la Trinidad, que surge de algunos versículos mal traducidos del Nuevo Testamento, ya tienes que parar los oídos y decir, ok, aquí hay algo que debo investigar. Investiguen ustedes el origen de esas doctrinas y se van a dar cuenta que van a llegar a Ireneo, por ejemplo, que es uno de los padres de la fe del protestantismo, que ha generado un montón de doctrinas. Lo mismo con, por ejemplo, Constantino, que él ha definido incluso el día en el cual se debe descansar, y etcétera, y etcétera, y etcétera, ¿ok? Entonces, vamos a estudiar un poquito más a profundidad esta primera palabra, Bereshit. Preste atención porque aquí terminamos, yo creo que vamos a terminar con esta palabra, pero esto me va a llevar como unos 7, 8 minutos de explicación. Así que preste atención que esta es la parte importante del estudio, la parte más importante. La siguiente semana ya vamos a entrar en la profundidad más allá de esto que vamos a explicar en este momento. Entonces, vamos. Bereshit, ok. Bereshit es esta palabra en hebreo. Fíjense bien lo que voy a hacer ahora. Voy a empezar a llamarle por nombres en hebreo a la primera palabra que está en azul. La primera palabra del hebreo es Bet, ok. La segunda es Resh, la tercera es Aleph, la cuarta es Shin, la quinta es Yud y la sexta es Tab. Ya algunos dicen que estas 6 letras en hebreo revelan los 6000 años de la creación del Señor o de la historia del hombre. Perdón, dije 6000 años de la creación, sino los 6000 años de la historia de la humanidad.
sin considerar el milenio del séptimo año, digo, el séptimo día. Bueno, síganme, por favor, no se distraigan. Entonces, a estas letras en hebreo les surgen los pictogramas que vienen posteriores, como ya hace rato lo habíamos aclarado. Fíjense las imágenes de derecha a izquierda. La primera imagen, la primera imagen eh, está justamente en la figura de una casa. Ahí les pongo la casa para los que están con computadora. Les pregunto, traten de hacerlo en computador. Voy a leer un poquito los mensajes que creo que varios han llegado. Aquí dice, si Dios dice que llamó a las tinieblas noche. Ah, no, a eso vamos a entrar después. Y aquí ya está avanzando bastante, pero está bien. Ya llegué, a eso vamos a llegar en las siguientes semanas. Aquí hay otro comentario que dice en Génesis 1:1 solo se puede desordenada algo que estaba ordenado, ¿verdad? Bueno, también no estamos entrando a eso. Concéntrense solo en la primera palabra, por favor. No vayan a otro lado. Ese es el versículo 2. Versículo 1, palabra número 1. Hermanos, estamos estudiando verso por verso y ahorita estamos en una palabra. No vamos a estudiar toda la Biblia así. Nada más algunos pasajes, especialmente al principio, vamos a desglosarlos así. Así que olvídense de todo, concéntrense solamente en esto, por favor. Nada más, en Bereshit, una sola palabra. La primera palabra, Bereshit. Entonces, en la primera palabra, el primer dibujo, vamos a decir, la primera letra, Bet, es una casa. Qué pena que no se vea el puntero. No estoy pudiendo mostrar el puntero porque alguna cosa me falló. No, todavía no veo. ¿Ya lo ven el puntero? Aparece, desaparece. Pero bueno, voy a ver si puedo manejarlo Sí, aquí. se ve, se ve. Ok, fíjense bien. Entonces, la primera letra que está aquí es Bet, que representa una casa. Esta palabra tiene un significado y es justamente el siguiente. El primer significado que puedes hallar ahí es casa, obviamente, según la figura. Morada, tienda, templo, tabernáculo y hay más. También puede ser habitación. Entonces, aquí ya te puedes dar cuenta de algo sumamente importante. La primera letra no es Aleph, porque esa letra está reservada para los mandamientos. Esto ya te doy un adelanto. Pero la primera letra es Bet, porque Dios ya de entrada te está diciendo qué es lo más importante para Dios respecto al hombre. Entonces, aquí les hago una pregunta. Dentro de todos sus terrenales, bienes terrenales, me gustaría que pongan en el chat qué es lo más valioso que tienen. No estoy hablando de bienes humanos, ¿ok? No estoy hablando de sus hijos. Estoy hablando de sus bienes terrenales, qué es lo más valioso que tienes en este momento. A ver, algunos que viven en alquiler de pronto no lo van a poder poner. Ok, ahí está la respuesta. Ya la puso alguien ahí. Exactamente. Lo más valioso es tu casa. Lo primero que te está revelando la Biblia en la primera letra es lo más valioso en el sentido de el mensaje de Dios. El mensaje de Dios es como cuando un padre está preparando, unos padres que están esperando un hijo, ¿qué le están preparando al hijo? Una habitación, una cuna, un lugar para que el niño pueda descansar. Eso es lo primero que el Señor hace, preparar un tabernáculo, una tienda, una morada. ¿Qué les parece, hermanos? Ya con esta primera letra te puedes dar cuenta del mensaje de Dios. Y ahora vienen las siguientes palabras y vamos a ir descubriendo más y más del mensaje de Dios. En la primera palabra nada más. Entonces vamos a la siguiente palabra, o perdón, la siguiente letra, que es Resh. No es Reshit, Reshit sería el conjunto de todo esto, pero la siguiente letra sería justamente cabeza o Resh. De ahí sale la palabra Rosh también, que es cabeza, Rosh, Hodesh. Ustedes saben que eso representa cabeza de mes, ¿no? Entonces, o cabeza de año también algunos pueden mencionar en otra de las actividades que hacen, pero Rosh es cabeza. Entonces,
esta palabra justamente significa principal, cabeza o líder. ¿Ok? Eso es lo que significa. Estoy hablando de una letra nada más. ¿Ok? Yo sé que algunos ya quieren avanzar más, pero vamos a ir poquito a poquito. Después vamos a avanzar más, pero es importante estas bases. Estas bases son importantes. Vamos a la siguiente letra, que es Aleph. Esta justamente es la cabeza de un buey o un toro. Y significa, ya lo dice ahí, cabeza, ok, ok, significa fuerza, poder o Elohim. Eso es lo que representa esta cabeza de toro. Vamos a la siguiente letra, Shin, que es la cuarta letra que está representada por algo que destruye. Hemos puesto el fuego. También esta figura asemeja a dientes. Claro, aquí parecen dientes chuecos o dientes que faltan. La imagen no me salió bien ahí, pero asemeja a algo así como dientes porque significa la letra Shin destruir, dientes, consumir, mostrar. Eso significa esta letra. Wow, entonces fíjate bien, ahorita vamos a encontrar algo, un mensaje escondido. Bueno, la quinta letra, que es la letra más pequeña del alefato hebreo, es la Yud, que significa, está representada por una mano, que significa mano, significa acción, significa hacer, significa obra y también brazo. ¿Ok? Entonces, vamos a la última letra. Vamos como niños, por favor, ahora como niños, no corra, concéntrese en esto. La última letra, que es la sexta, es la letra Tap. Tap, de donde surge la palabra, digo, la señal, en este caso, la cruz. Y esta palabra, o esta letra, perdón, significa marca, señal, pacto o cruz. Esto es lo que significan las seis primeras letras de la primera palabra de la Torá. Ahora, ¿qué es lo que hacemos aquí? ¿Cómo le damos significado a esto? Y aquí ya viene justamente la explicación de los sabios, de los rabinos o de los maestros. No me gusta decir sabios si lo dije, pero la explicación de aquellos que han estudiado profundamente y pues nosotros mismos podríamos encontrar más significados. Hoy les voy a mostrar solamente dos. Vamos al primer significado. Uniendo estas dos primeras letras, surge un término o varios términos, como por ejemplo amado. Estas dos palabras, la bet y raresh, y la resh o la rosh, de estas dos letras surgen varias palabras. Una de ellas es amado, la otra es primogénito o también hijo. No me alcanzó aquí primogénito, por eso lo puse solamente amado o hijo. Estas dos letras juntas crean una palabra que es hijo o amado o primogénito. ¿Estamos bien hasta aquí? Vamos a ver qué crea la siguiente palabra o pero la siguiente letra. Y aquí no es necesario separar o unir, perdón, porque esta letra Aleph directamente significa Elohim. Estoy usando una de las letras del significado de de esta letra. Una de las palabras del significado de esta letra. Ok. Vamos al siguiente. Vamos a unir dos letras, la Yud y la Shin, y estas dos letras al unirse forman una palabra que es regalo. ¿Ok? Lo puedes investigar después. Pero bueno, esta palabra Yud y Shin forman la palabra regalo. Ahora, la última letra, que es la letra Tav, es donde vamos a escoger de esta letra la palabra pacto. ¿Ok? Entonces, en estas cuatro separaciones que hemos hecho, hay un mensaje. Y esta es la riqueza del hebreo. Esto no puedes hacer con el griego. No puedes hacer con el griego, porque lo que saquemos de aquí no puede contradecir la Torá. ¿Qué mensaje escondido encuentras en Bereshit? Hay muchos, solamente estamos trabajando ahorita con uno, separando las dos primeras letras
y separando en cuatro la palabra Bereshit, ¿ok? A ver, ahí alguien está poniendo, primero es casa, rey sería el sacerdote de la familia, muy interesante. Yo les voy a mostrar por razones de tiempo, ahí voy. Ok, hacemos una frase de estas cuatro palabras que son verídicas, es decir, tú las puedes comprobar. ¿Cuál es el mensaje? Hijo, amado, Elohim, regalo, pacto. El mensaje es el siguiente. El hijo de Elohim es el regalo del pacto. A ver, el hijo de Elohim es el regalo del pacto. ¿Habrá algún versículo que justifique esto? ¿Cuál es el versículo más mencionado por los cristianos? A ver, cuando están evangelizando específicamente. A ver, ¿cuál es ese versículo? Ahí está. Aquí está Juan 3:16. Dios regaló a su Hijo. Fíjense bien. Vamos a ver. El versículo dice así. Dice, porque de tal manera amó Elohim, o sea, Dios, al mundo, que ha regalado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué les parece? El Hijo del Elohim es el regalo del pacto. Él ha dado a su Hijo. ¿Dónde lo encuentras esto? En la primera palabra de la Torá. Esa es la riqueza del hebreo. No tienes que inventar nada. Claro, vas a aumentar algunas palabras porque nosotros no hablamos hebreo pictográfico. Pero esto para Moisés era clarísimo, no había dónde perderse. Era como un niño aprendiendo a leer y escribir. A los niños, ¿cómo se les enseña? A través de dibujitos, a través de triángulos, y ellos entienden perfectamente el mensaje. Por esto este mensaje es para niños. También Romanos 8:32, ¿qué dice? Y esto no lo tengo aquí, pero se los leo de mi Biblia. Dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. O sea, nos regaló su Hijo para nosotros como señal o como pacto. Fue un regalo para nosotros. ¿Cómo Él no nos dará también todas las cosas? ¡Wow! Último un mensaje del día de hoy. Hay más, solamente voy a hacer uno más por razones de tiempo, ¿ok? Vamos a uno más. Lo mismo, vamos a poner todo de nuevo, ¿ok? Bereshit, ya tienen esto también. No, me voy a ir directamente al mensaje, ¿ok? Esto ya no hay necesidad de explicar. Ya tenemos casa, sabemos que casa es morada, sabemos que Resh, etcétera. Estoy haciendo lo más rápido que pueda porque quiero dar nada más este mensaje siguiente y con esto terminamos. Gracias por la paciencia. Hoy estamos haciendo dos sesiones, si no, no terminamos ni en 6 meses todo el Génesis. Así que por favor, tengan paciencia. Bueno, vamos a sacar algunas palabras aquí. Vamos a unir estas dos primeras letras. ¿Qué les dije que significa al unir estas dos primeras letras? Aquí repetimos lo anterior. Estas dos primeras letras unidas significan hijo o primogénito. Vamos a tomar esas mismas dos letras y sacamos primogénito, ¿ok? Ahora vamos a tomar las siguientes palabras, digo, las siguientes letras sin separarlas. Y vamos a tomar una palabra del significado de cada letra. Estoy tomando de Aleph, Elohim, estoy tomando de Shin, destruir, estoy tomando de Yud, mano, y estoy tomando de Tab, cruz y señal. ¿Qué mensaje encuentras aquí? Primogénito, Elohim, destruir, mano, cruz. Así no entiendes mucho, pero cuando ya le aumentas palabras que tienen sentido y no contradicen la Torá, encuentras un mensaje escondido. Wow, esto es impresionante. Les voy a mostrar el mensaje. Aquí va. Este mensaje lo puedes decir de esta manera. Yo lo digo de esta manera. Y esto, bueno, no lo digo yo, lo dicen otros más. Pero dice, el primogénito de Elohim será destruido por su propia mano en la cruz como señal y pacto. ¿Qué les parece? La primera palabra de la Torá nos está revelando
que el primogénito, o sea, Yeshua, va a ser destruido no por los judíos, no por los romanos, aunque ellos lo entregaron, aunque ellos lo escupieron, aunque ellos lo traicionaron, aunque ellos quisieron matar. Quien mató a Yeshua no fueron los judíos ni los romanos, fue su Padre mismo. ¿Y dónde vemos esto? Pues está en la Biblia. Les voy a mostrar algunos pasajes. Hay muchos. Uno de los primeros pasajes que les voy a mostrar del cumplimiento de esto es Lucas 22:42, que dice así: Yeshua dijo a su Padre: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yeshua sabía que iba a ser destruido por su Padre. Hermanos amados, ¿de qué nos salvamos? No nos salvamos, o sea, muchos dicen de la muerte. Sí, es verdad, la Biblia dice en una parte eso, pero en realidad la Biblia dice más que nos salvamos de la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Esa copa que en el Getsemaní Yeshua mismo dijo aquí, como está diciendo: papá, si puedes, pasa de mí tu ira, pasa de mí esta copa, no la puedo beber. Pero ¿qué dijo Yeshua al final? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto es un mensaje profundo. Ya la Biblia se te va a aclarar como nunca, hermano, si haces la Biblia verso por verso. Y no vas a judaizarte, eso te aseguro. No vas a judaizarte. Siguiente versículo que nos ayuda a entender mejor estas perdón, estas cinco palabras extraídas de Bereshit. Marcos 15:34, llegó la hora de la destrucción. Dice: y a la hora novena, Yeshua clamó a gran voz diciendo: Eloi, 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 lama sabactani. Lama sabactani, como pregunta, dice, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Claro, ya llegó el momento de la destrucción y Yeshua está expresando que estaba siendo crucificado, o sea, destruido. ¿Por quién? Por Elohim, por Dios mismo. Esto está escondido como mensaje en Bereshit. Wow, hermanos, esto a mí me vuela los pocos cabellos que me quedan. Y Lucas 24:7 nos explica sobre la destrucción y dice, esto está más adelante en Lucas 22, obviamente: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Dios se hará su voluntad no matter what, decimos en inglés. Isaías 46:9 al 10 lo dice así: se hará la voluntad de Dios. Acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Y dice que anuncio lo por venir desde el principio. Esto estaba ocurriendo en Bereshit, él estaba anunciando su plan de salvación y desde la antigüedad anuncio lo por venir. Lo que aún no era hecho, lo que aún no era hecho, lo anuncio. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Hermanos amados, aunque no parezca, lo que estás viviendo es, o lo que está ocurriendo es la voluntad de Dios o la consecuencia de tus pecados. Sí, eso es parte de la voluntad de Dios. Así que, amados hermanos, hasta aquí hemos llegado. Este ha sido la primera palabra de la Biblia expresada en el primer versículo de la Biblia. Y pues hasta aquí llega el estudio del día de hoy. Voy a pedir a Emiliano que ore, y pues el primer versículo de la Biblia dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Aquí se esconden muchos mensajes escondidos. Hasta el día de hoy se siguen escribiendo comentarios y comentarios que no se puede terminar de encontrar riquezas en el hebreo original. Y Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz, justamente tienen muchos mensajes escondidos. Ya hemos visto solamente la primera palabra el día de hoy. Pues hermanos, si estás listo, Emiliano, oremos. Gracias, Señor. Gracias por enseñarnos tu Torá, Señor, tu instrucción, tu enseñanza, tu doctrina, tu guía, tu educación y dirección. Gracias por entregarnos tu Torá a nosotros, tu Israel espiritual, por medio de Moisés, tus siervos, para que podamos ser instruidos. Gracias por darnos el enfoque hebreo de tus enseñanzas
y no un enfoque gentil o grecorromano, Señor, interpretado por hombres, Sí, por Señor. enseñarnos cómo amarte, a ti en primer lugar, cómo amar a nuestro prójimo y cómo amarnos a nosotros mismos, Señor. Gracias te damos por enseñarnos sabiduría, ciencia, entendimiento, inteligencia y saber, por tener la capacidad de preguntar sabiamente para aprender, Señor, por entregarnos tu pacto y ser tu especial tesoro. Gracias por enseñarnos que no necesitamos otro libro ni maestro, Señor, solamente tu Torá. Sí, Señor. Gracias en el nombre y por los méritos de Yeshua, tu Hijo amado, oramos. Amén y amén. Amén, amén. Hasta aquí llegamos, mis amados hermanos, y paramos la grabación.